Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Sánchez Posada, soy el especialista en dolor y cuidado paliativo, también soy especialista en anestesiología de la Clínica CardioVit. Quiero agradecerles la invitación a hablarles el día de hoy sobre los cuidados paliativos enfocados en el tema de los trasplantes. Para comenzar, recordar la frase del padre de la medicina, Hipócrates, cuando nos decía que el objetivo de la medicina es disminuir la violencia de las enfermedades y evitar el sufrimiento a los enfermos. Recordemos bien esta frase en el transcurso de la charla. Antes de comenzar, es muy importante que nos pongamos de acuerdo en los términos y en las definiciones para que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿De dónde vienen? Es lo mismo hablar de cuidados paliativos que de cuidados al final de la vida, o lo que en inglés sería palliative care en comparación con hospice care. Es lo mismo hablar de cuidados paliativos que de cuidados de soporte o supportive care. Encontraremos diferentes términos en la literatura. Realmente los cuidados paliativos modernos nacieron en 1967 con Cecily Saunders cuando fundó el Hospice St. Christopher en Londres, pero el término cuidados paliativos se lo debemos a un médico oncólogo canadiense que en el año 75 empezó a hablar propiamente de palliative care, el Dr. Balfour, o de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos desde los años 60, 70 al día de hoy han sufrido una evolución que veremos más adelante en las diapositivas que tenemos a continuación, hasta alcanzar a día de hoy una definición que recoge la Organización Mundial de la Salud y que nos dice que los cuidados paliativos constituyen un planteamiento, es un planteamiento, es un enfoque, es una manera de mirar al paciente y su familia, ¿de acuerdo? Y ese planteamiento que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus allegados. ¿Cuándo? Cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. ¿Qué hacen? Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación rigurosa y el tratamiento correcto del dolor y de otros síntomas u otros problemas, tanto sean estos de orden físico como psicosocial o espiritual. Fíjense que en esta definición nadie nos está hablando de final de vida. ¿Cuáles son las acciones que hacen parte de la atención de los cuidados paliativos? Muy bien, pues como cabía desprenderse de la definición, nuestro quehacer involucra aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes, como puede ser la disnea, la anorexia, la astenia, ¿sí? Afirmamos la vida y consideramos la muerte como un proceso natural. Por tanto, los cuidados paliativos no aceleramos ni retrasamos la muerte. Los cuidados paliativos no somos sinónimo de eutanasia y tampoco somos sinónimos de obstinación terapéutica. Los cuidados paliativos afirmamos la vida y lo que intentamos hacer es que el paciente y su familia vivan su vida en las mejores condiciones posibles hasta el final. ¿Cómo lo hacemos? Integrando los otros aspectos que componen el ser humano. No solamente somos un ser biológico, ¿sí? Tenemos todos los aspectos psicológicos, sociales, espirituales o trascendentales, si se prefiere, que hacen parte de la multidimensionalidad del ser humano. Ofrecemos un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes, tal y como decía antes, a vivir tan activamente como les sea posible hasta su muerte, que es una fase más de la vida, como lo fue la infancia, la adolescencia, la adultez. Ofrecemos
un sistema de apoyo para ayudar a la familia también durante la enfermedad del paciente. Porque cuando una persona se enferma, es decir, pierde su firmeza, infirmus, no solo lo afecta a él, afecta a todo el núcleo familiar. Toda la dinámica familiar se ve alterada y también necesitan un apoyo. Utilizamos el enfoque de equipo para responder a las necesidades del paciente y de sus familias. Ya podrán entrever que un paliativista no puede hacer las funciones de hombre orquesta. Bueno, quizás sí, pero no es lo mismo tener un hombre orquesta que una sinfónica. Se necesita el apoyo del compañero o compañera de psicología, de trabajo social, de enfermería, ¿sí? Entonces, el enfoque de equipo es fundamental. Y no somos un ente aislado, somos un ente que nos integramos con el equipo tratante. Tenemos que trabajar codo a codo para poder brindar esa atención continuada al paciente y a la familia. Todas estas acciones que pretenden al final mejorar la calidad de vida, ¿sí? Paradójicamente, a pesar de lo que se puede pensar en los cuidados paliativos, también hay evidencia en la literatura científica que demuestra que podemos influir positivamente en la cantidad una vez entramos en acción. Podemos mejorar el pronóstico en algunos casos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que los cuidados paliativos son importantes porque mejoran la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y sus familias, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades amenazantes que debilitan y provocan múltiples complicaciones biológicas, afectivas, sociofamiliares, todo ello comportando un gran sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Mitigando el dolor y los otros síntomas, proporcionando apoyo espiritual, psicológico, desde el diagnóstico hasta el final de la vida e incluso el duelo de los familiares que quedan. Y aquí falta una parte, en los pacientes supervivientes, por ejemplo en cáncer, que ya han superado la enfermedad, pero quedan con una serie de secuelas físicas, psicológicas, que también requieren un acompañamiento desde los cuidados paliativos. Yéndonos ya a un terreno más local en Colombia, podemos ver en la página del Ministerio de Salud, en un documento que tienen que se llama ABC de cuidados paliativos, como nos dicen que la atención en cuidados paliativos está dirigida a pacientes de cualquier edad, con enfermedades crónicas, no solamente oncológicas, que fue, digamos, como el inicio histórico de los cuidados paliativos, que esas enfermedades crónicas son incurables, que son evolutivas, es decir, van progresando en el tiempo, y que se encuentran en situación avanzada o terminal. Aquí el Ministerio se queda un poco atrás en el sentido de que los cuidados paliativos han ido evolucionando y han ido ganando terreno a fases cada vez más precoces de estas enfermedades, que acabarán siendo lo que recoge la definición del Ministerio, pero incluso desde el diagnóstico. Las intervenciones paliativas se basarán, pues, fundamentalmente en las necesidades del paciente y de la familia. Ese es nuestro primer objetivo, detección de necesidades. Y aquí sí lo dicen, más que en un plazo concreto de supervivencia. Es decir, no hay que llamar al paliativista que porque le faltan 6 meses de vida, ¿no? Se puede llamar al paliativista desde el minuto 1. ¿Cómo sabemos que nuestro paciente está en una situación avanzada o terminal? Que en esto sí o sí tendría que estar el paliativista, haciendo parte del equipo. Bueno, hay diferentes criterios que definen cuando un paciente se puede considerar que está en una fase avanzada o terminal. Los más reconocidos están recogidos también en documentos internacionales y a nivel nacional los tenemos en el protocolo para la eutanasia en Colombia del 2015, que especifica por patologías cuáles son los criterios que debe cumplir un paciente para poder decir que está en fase terminal. Aquí quizás se ve un poco pequeño. Esta primera imagen muestra los criterios generales de la National Hospice and Palliative Care Organization y son, pues como les decía, para determinar el pronóstico en enfermedades no oncológicas. En otra parte recoge, digamos, los criterios para los pacientes con cáncer. Vemos aquí, por ejemplo, que
para las enfermedades cardiovasculares, el paciente debe cumplir el 1A o 1B y el requisito 2, siendo el 1A que el paciente se encuentre con un tratamiento óptimo con diuréticos vasodilatadores que incluya un IECA o la combinación de otros fármacos, o que tenga una angina en reposo resistente a nitrato, que no sea susceptible de procedimientos invasivos y que además tenga los síntomas propios de la clasificación número 4 de la New York Heart Association. Otros factores que pueden entrar a apoyar esa situación de terminalidad pues es la presencia de las arritmias sintomáticas que sean resistentes al tratamiento, historia de paro cardíaco, historia de síncope inexplicado, que la fracción de eyección sea menor del 20%, etcétera, etcétera. Las tienen recogidas en el documento. También las hay para patologías respiratorias. Vemos abajo en la imagen que el paciente debe tener el criterio 1A y 1B y además el 2A o el 2B, siendo el 1A una disnea incapacitante en reposo, con una pobre respuesta o una resistencia al tratamiento específico con broncodilatadores, que tenga una disminución notable de la capacidad funcional, y hay escalas para medirlo, que haga una vida cama-sillón, que esté muy reducido, una FEV1 del menos del 30% a pesar de los broncodilatadores. Que la enfermedad esté avanzada y progresiva, y esto se puede constatar por las múltiples visitas a urgencias o los múltiples ingresos, por ejemplo, en el último semestre. O a nivel gasométrico, pues la presencia de una PO2 menor de 55, una saturación menor de 86, la hipercapnia persistente. Otros factores que pueden ayudar a apoyar el criterio de terminalidad es la existencia de un cor pulmonar, la taquicardia, la caquexia, etc. Todos estos conceptos podemos ir en profundidad, están muy detallados, no es el objetivo de la charla explicarlos, pero están ahí, están registrados. En nuestro quehacer diario con estos pacientes deberíamos tener la disciplina de pasarles la lista de chequeo y ver si cumplen o no estos criterios, porque nos van a situar en qué momento de la evolución de la enfermedad está este paciente que tenemos ante nosotros. Y eso nos va a ayudar a tener conversaciones con ese paciente y con esa familia que nos van a poder permitir establecer el nivel terapéutico más adecuado a ofrecerle, ¿sí? Y a nosotros también nos va a dar la posibilidad de saber cuándo una técnica médica o cuándo un procedimiento médico está realmente o no indicado. Hemos avanzado afortunadamente en la medicina a un punto en el que no todo lo que podemos hacer lo debemos hacer. Entonces esto ayuda mucho a contextualizar dónde estamos y para dónde vamos. Estos son más criterios, solo los traigo a manera de ejemplo, ven que es una lista exhaustiva. Aquí. Finalmente, entonces, la recomendación que hace este documento respecto a los criterios clínicos y pronósticos en los pacientes, tanto con patología oncológica como no, pero que están en la fase avanzada y terminal, es asegurarse que realmente sabemos dónde estamos, intentar aproximarnos a través de herramientas a cuál va a ser la supervivencia estimada del paciente y hacerlo a través de criterios objetivos, no solo la impresión. Hay estudios que demuestran que los médicos somos particularmente optimistas y damos más supervivencia a los pacientes de la que realmente tienen. ¿Cuándo intervenimos los cuidados paliativos? Bueno, como les decía al principio, es una especialidad muy joven. Estamos hablando de que la primera piedra, digamos, se puso en el año 67, esto es ayer. Y al principio lo que veíamos era que los pacientes estaban sometidos a un tratamiento dirigido a prolongar la vida, entiendas en aquel contexto histórico, quimioterapia, radioterapia, hasta que la enfermedad avanzaba inexorablemente, venía la lapidaria, literalmente hablando, frase, no hay nada que hacer, y se abandonaba, ¿no? Y pasaba a lo que es, veis aquí en la diapositiva como EOL, End of Life, cuidados al final de la vida, que digamos se utiliza como sinónimo de cuidados paliativos. Ya no volvían a ver al oncólogo, este desaparecía del escenario, todo éramos paliativos y finalmente llegaba la muerte. Esto era tan dramático que a veces la participación de los paliativistas era el mismo día de la muerte,
cuando se hacía la interconsulta. Afortunadamente, con el tiempo hemos ido ganando terreno y se ha pasado este segundo modelo en el que vemos que en condiciones ideales al diagnóstico el protagonismo es de los equipos tratantes de la patología específica, pero los paliativistas, que aquí estamos representados con una área, digamos, color crema, ya estamos presentes, ya nos conocen la cara, ya empezamos a abordar al paciente de la familia, empezamos a acompañarlos en todo este devenir y en la medida en que la enfermedad progresa inexorablemente, vamos ganando terreno en la atención, pero no tienen el abandono del equipo tratante como pasaba antes, ¿no? Que lo dejaban de ver, ¿no? A partir de ahora paliativos, nada que hacer. No. El equipo tratante, que es quien ha conocido al paciente desde el principio y lo ha acompañado en todas esas crisis, continúa estando presente. Y todo esto se hace cubriendo las necesidades. En este momento vital, el paciente tiene más necesidades de paliación, de alivio, que no necesidades, por ejemplo, de quimioterapia. Esas eran importantes aquí, pero la progresión de la enfermedad les ha ido robando protagonismo. Y está bien. Este es un trabajo conjunto, es un trabajo coordinado. El paciente no se siente abandonado, se siente acompañado en cualquier momento. No somos unos seres extraños que venimos a dictar sentencia. Sencillamente los hemos acompañado en todo el proceso. Empezaba aquí lo que es la fase de final de vida y luego venía la muerte y se empieza a incorporar el cuidado del duelo, de los, valga la redundancia, de los dolientes, ¿no? Que está aquí representado en este triángulo azul. ¿Cuál es el modelo que se propone para la población de trasplante? Es una población muy compleja, ahora hablaremos un poco más en detalle. Pues como ven, se parece un poco a este modelo anterior, dándose aquí una situación paradigmática, que es el trasplante, en el que pasas de estar gravemente enfermo a prácticamente sano, prácticamente muy entre comillas, y volvemos a invertir los roles. Vuelve a cobrar protagonismo el equipo tratante con todo el manejo específico de la patología basal o de las complicaciones o peculiaridades que tiene el ser una persona trasplantada, pero nosotros seguimos estando ahí. Conforme ese trasplante va, digamos, gastando sus horas útiles o incluso puede llegar a necesitar un retrasplante y por tanto esto ocurre porque la sintomatología vuelve a ser intensa y la situación psicosocial vuelve a ser compleja, otra vez los paliativos vamos aumentando, digamos, en nuestra área de influencia, ¿no? Este sería el modelo que se propondría para la población en trasplante. Hoy vamos a comentar específicamente entonces cuál sería nuestro rol que tenemos que aportar en la población de pacientes que están con enfermedad de fallo de órgano y que están pues, como candidatos a entrar en un programa de trasplantes o ya han sido trasplantados. Tenemos esta revisión, está muy bien, está muy interesante, del Journal Americano de Trasplantes, es relativamente reciente, es de descarga gratuita, o sea que los invito a que pasada la charla la consulten y la lean en profundidad. ¿Qué sabemos de la población de personas que se encuentran ante la posibilidad de un trasplante? Bueno, pues que la morbilidad y la mortalidad que tienen es bastante significativa, tanto antes del trasplante como después. Después del trasplante no se acaba la historia, ¿no? La mayoría de los pacientes trasplantados tienen una enfermedad crónica avanzada que les comporta una elevada carga de síntomas y que tienen una mortalidad muy importante, muy significativa en esa espera del trasplante. Una espera que no sabes cuándo va a llegar, es un poco como la obra de Beckett, ¿no? Esperando a Godot. ¿Llegará, no llegará ese corazón? ¿Llegará, no llegará ese pulmón en cualquier momento? No puedo vivir a más de una hora en la ciudad porque entonces ya igual no entro en el programa. Todas las incertidumbres que genera, ¿no? Y mientras tanto la patología sigue, la patología no se sienta a esperar el trasplante. La enfermedad continúa haciendo sus estragos, los síntomas continúan estando ahí, ¿no? No se paran a esperar si llega ese pulmón nuevo. Y el trasplante en sí introduce nuevos riesgos, incluido el de la muerte perioperatoria. Bueno, yo ahora estoy mal, pero no estoy tan mal, pero es que si entro en quirófano igual no salgo. Eso también genera mucha inquietud, mucho desasosiego, mucha ansiedad, ¿no? También hay otras secuelas, como la posibilidad de que se rechacen los órganos, o que haya una infección,
posoperatoria, o que haya un fracaso renal y la necesidad de una tecnología que hasta antes no estaba, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una terapia de reemplazo renal, una diálisis, un ingreso prolongado en UCI, o las complicaciones derivadas del uso crónico de fármacos que inhiben la respuesta inmune, ¿no? ¿Cuál es el papel y cuáles son los beneficios potenciales de los cuidados paliativos en todo contexto y en este en particular? Bueno, pues un poco repetimos, decimos que a nivel de los síntomas físicos, ¿sí? Cualquier paciente con enfermedad de fallo de órgano va a tener una alta carga de síntomas, por ejemplo, la disnea, que es paradigmático, pero también va a haber insomnio, puede haber dolor, puede haber náuseas, astenia, etc. A nivel psicológico, todo el miedo, toda la sensación de ser una carga para los demás, toda la repercusión que tiene sobre la autoestima, el ser dependiente de otros o perder tu rol, tu sentido de vida, tu trabajo, ¿sí? También ayudamos en lo que es la planificación anticipada de los cuidados, es decir, en toda esa comunicación que hay que tener con el paciente y la familia de qué enfermedad tienes, cuál es la evolución natural de tu enfermedad, cuáles son las diferentes fases, cuáles son los tratamientos a ofrecer, cuáles son los tratamientos a no ofrecer, ¿sí? Y anticiparse a la toma de algunas decisiones difíciles. Cuando llegues a esta situación, querrás que te intubemos. Cuando llegues a esta situación, querrás que te pongamos un marcapasos, querrás que te hagamos una reanimación. Y también colaboramos en la coordinación de los cuidados, ¿no? A nivel asistencial. ¿Cómo hacemos el solapamiento entre la clínica y el domicilio? ¿Cómo podemos asegurar la continuidad asistencial para que todos los esfuerzos que hicimos en el hospital no se vayan a la basura una vez damos el alta? ¿Cuáles, digamos, los beneficios potenciales? Bueno, pues las investigaciones que se han realizado demuestran que la participación de un equipo de cuidados paliativos disminuye significativamente la carga sintomática del paciente, mejora la calidad de vida, mejora su comprensión de la enfermedad, porque hemos desarrollado habilidades de comunicación que quizás en otras áreas de la medicina no se han promovido formalmente desde la educación. Ayudamos también a nivel del equipo, a hablar entre el equipo y familia. Permitimos que haya más satisfacción, por tanto, por parte del paciente con sus cuidados, se siente protagonista, se siente informado, siente que puede tomar decisiones, y todo eso también ha demostrado que disminuye el uso y el abuso de la tecnología o de las técnicas o cuidados demasiado agresivos o intervencionistas en pacientes al final de la vida, ¿no? Y esto evidentemente disminuye los costos sanitarios. Y aquí no hay que tener ningún pudor. Parece que cuando hablamos de costos o costes sanitarios es como si nos alejáramos de la vocación profesional y pensáramos en términos solo económicos, ¿no? Nuestro deber como profesionales de la salud también es cuidar el sistema. El sistema sanitario también es paciente nuestro. Está en nuestras manos ser juiciosos, ¿no? Para velar por el principio ético de justicia. ¿Qué hemos visto? Que, bueno, que como los cuidados paliativos tradicionalmente, digamos, se asocian o empezaron con pacientes con cáncer, pues su presencia en patologías no oncológicas pues es más discreta, pero es una cosa que hemos ido ganando con el tiempo y llama la atención porque puede tener tanta carga sintomática un paciente con un EPOC en fase terminal como lo puede tener un paciente con neoplasia de pulmón en fase terminal. Los síntomas son similares, el impacto socioeconómico para el paciente y la familia es similar, el sufrimiento emocional que puede generar es similar. Sin embargo, estos pacientes han tenido poco acceso a los cuidados paliativos y cuando finalmente se remiten o se derivan a los cuidados paliativos, la literatura lo que nos ha demostrado es que ocurren fases mucho más tardías en la trayectoria de la enfermedad. Se espera casi hasta el final. Este artículo es un artículo interesante, es un estudio que se hizo en Australia y miraba cuándo llegaban los pacientes, ¿no? Y los números, aquí pues les traigo este párrafo que muestra el número de días que el paciente recibió cuidados paliativos por parte de un especialista en su último año de vida. De todos los pacientes que analizaron, el 46% que sí recibió cuidados paliativos lo hizo en una media de 25 días.
25 días de su último año de vida de su enfermedad crónica avanzada e incurable, ¿sí? Y esto variaba en función de la causa. Vemos que los pacientes con cáncer o con enfermedad de neurona motora tuvieron una media de 30 días, variando entre 12 y 162. Pero en cambio, pacientes con falla cardíaca, 5 días. 5 días de atención por especialista en cuidados paliativos en su último año de vida a un paciente con falla cardíaca. 6 días falla renal. 8 días EPOC. ¿Qué podemos hacer en 8 días, los paliativistas, en el último año de vida de un paciente con EPOC? ¿Qué pasó el resto del tiempo? ¿Qué estaban recibiendo? Las razones por las cuales los paliativistas llegamos poco y tarde son multifactoriales. Aquí en este mismo artículo, en otro párrafo, recogen, lo vemos aquí, que una de las o varias de las dificultades pueden ser en la falta de capacidad o en la dificultad que tienen los profesionales para entender en qué momento deben activar los paliativos, porque tienen la concepción de que solo somos para el final. Y ya sabemos que la enfermedad de falla de órgano tiene una evolución fluctuante con unas crisis que parece que se muere y resucita, como el ave fénix. Tenemos que desligar el concepto de cuidado paliativo y final. Cuidado paliativo tenemos que empezar a entenderlo como cuidados de apoyo, cuidados de soporte, cuidados que mejoran la calidad de vida. No tiene que estar el paciente en sus últimas horas de vida. También la dificultad de introducirle al paciente la discusión de por qué necesitas un paliativista, ¿no? Y que tienes que empezar a hablar con tu paciente de cómo vamos a planificar los cuidados, que las cosas pueden ir mal. No solo qué tenemos para que vayas mejor, sino qué tenemos si las cosas empeoran, ¿no? En este otro estudio que mencionan aquí, la media de tiempo para que se haga la primera visita con un paliativista era de 21 días antes de la muerte, 3 semanas. ¿Pero qué dicen las guías? Porque esto no lo decimos los paliativistas. Esto es importante que cada especialidad consulte sus propias guías de su propia especialidad, ¿no? Tenemos aquí este documento del 2013 de la ACSF y de la AHA, de la American Heart Association, que son las guías para el manejo de la falla cardíaca. Hay un apartado donde te ponen aquí, que vemos en este esquema, por colores, según las diferentes fases. Tenemos esta que es la fase última, la fase D. Aquí la vemos un poco en aumento. Y en ese documento dicen que la remisión a los cuidados paliativos se recomienda en la fase avanzada de falla cardíaca con un nivel de evidencia 1A. No es que no se recomiende en fases tempranas, ojo con la lectura que hacemos. Lo que dicen enfáticamente es que si ya llegaste a esa fase, sí o sí te tiene que estar viendo un paliativista. No que en las otras no te pueda ver, no. En esta sí o sí, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en la terapia, los objetivos de la terapia en el estadio D es el control de síntomas, mejorar la calidad de vida, reducir las admisiones o readmisiones hospitalarias y establecer los objetivos terapéuticos, el nivel terapéutico del paciente que está en final de vida. Si a este señor yo le pasé mis criterios de los documentos que ya hablamos, tengo claro que a día de hoy toda la evidencia me sugiere que el paciente tiene una supervivencia estimada menor de 1 año, que está en el estadio D, tengo que enfocarme en estas cosas. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay diferentes opciones, fíjense. Incluso algunas bastante invasivas, como puede ser, y aquí lo pongo, el trasplante cardíaco. Pero es que está en la misma lista de posibilidades que el cuidado paliativo y el cuidado hospice, que sería el de final de vida, o la desactivación de los dispositivos implantables de cardioversión, ¿sí? O sea que tengo diferentes opciones que no todas ellas están reñidas. Tú puedes poner a tu paciente en un programa de trasplante cardíaco, pero al mismo tiempo en cuidados paliativos. Vemos aquí también el mismo documento en el numeral 10, que dice que los cuidados paliativos y los cuidados de soporte son efectivos para pacientes con falla cardíaca avanzada asintomática para mejorar la calidad de vida. Nivel de evidencia D.
Los neumólogos también tienen opinión al respecto. Podemos consultar este documento, que es, digamos, la posición oficial de la Sociedad Americana de Tórax, en la que en sus políticas establece y apuesta por la participación de los cuidados paliativos. Ellos han visto que los pacientes con EPOC que entran a programas de paliativos, que tienen la intervención de paliativos, tienen 8 veces más posibilidades de morir en casa que no en el hospital, con todos los recursos que la clínica o el hospital conlleva, ¿no? Y también han visto que no solamente la calidad de vida, sino la supervivencia en los pacientes que recibieron este apoyo específico para el tratamiento de la disnea en comparación con los que no, mejoraba. Esto también lo han visto en grupos con fibrosis pulmonar o fibrosis quística. Entonces, en el documento son enfáticos en decir que los cuidados paliativos deberían estar disponibles para los pacientes en todos los estadios de la enfermedad. En todos los estadios de la enfermedad. ¿Okay? Y que se recomienda también, pues, para las fases críticas, para mejorar digamos, los síntomas, pero, y esto es muy importante, dice que los profesionales que están al cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas deberían estar entrenados y ser capaces de proveer cuidados paliativos básicos. Deberían tener competencias básicas en cuidados paliativos. Todos los profesionales, todos. Neumólogos, cardiólogos, internistas, nefrólogos, la lista es larga. Para esto la clínica está trabajando, esperamos no tardar mucho en darles la noticia del acceso libre y gratuito a un curso de formación que está bastante bien en cuidados paliativos y final de vida, para que todos juntos sumemos esfuerzos y podamos darle a nuestros pacientes diferentes niveles de complejidad en cuidados paliativos. Ustedes darán los básicos. Con esto se resolverán muchísimas de las situaciones que ahora son difíciles, y en los casos en los que hayan criterios de complejidad, pues aquí estaré yo para ayudar. Esta es una recomendación de la Sociedad Americana de Tórax, que todos deberían tener unas competencias básicas en cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos que los pacientes que son ya trasplantados también tienen dificultades, pero paradójicamente entrar en la lista de trasplante les ha supuesto a algunos una peor calidad de muerte. ¿Qué quiere decir? Hombre, si yo a este ya definitivamente digo que no es para trasplante, entonces le pongo toda la paliación, ¿no? Y no tengo miramientos, y le hago control de síntomas y me puedo en un momento dado amparar en el efecto doble o en doble efecto, si le pongo morfina, y si la disnea es refractaria, pues lo cedo porque entiendo que está al final de la vida y le hago un adecuado cuidado paliativo. Pero si mi paciente está pendiente de trasplante, quizás tengo la tentación a ser más cauto, a retrasar el inicio de la morfina, a retrasar ciertos tratamientos, y estoy más proclive a ser agresivo, a hacer técnicas o instaurar medidas que me estiren al máximo ese estado en el que está para que llegue al trasplante, para que aguante hasta el trasplante. ¿Sí? Bueno, vemos, por ejemplo, aquí que en este estudio, que es una evaluación retrospectiva de casi 500 pacientes que fallecieron dentro de un centro monográfico de trasplantes, en el que el 25% de los pacientes realmente se indicó el trasplante, recibieron una peor calidad en la atención, una peor atención al final de la vida. Tuvo más estancias hospitalarias, fueron más prolongadas y tuvieron mayor carga de tratamiento de soporte vital. O sea que tengamos el cuidado o la precaución de que no porque le demos la oportunidad a un paciente de entrar en un programa de trasplantes, descuidemos durante ese periodo la atención paliativa que debe recibir, no que acaben muriendo peor. ¿De acuerdo? En este otro artículo, que también comenta cuál es el rol o las dificultades que se encuentran para la atención al final de la vida en los pacientes durante el proceso de trasplante, identifican varias barreras de las que ya hemos mencionado. Una de ellas es las expectativas poco realistas de supervivencia.
la falta de voluntad por parte de los pacientes y de sus familias para planificar la atención al final de la vida, ¿no? Es difícil, no es una conversación fácil con una persona que está recién diagnosticada de una falla cardíaca o que está en las fases iniciales de un EPOC, sentarse a hablar y decirles que inexorablemente algún día esa enfermedad los va a llevar a una condición avanzada y que se van a tener que tomar decisiones. Evidentemente no es sencillo, pero esa conversación se tendrá, tarde o temprano. Esa conversación se tendrá. ¿Te intubo o no te intubo? ¿Te reanimo o no te reanimo? Pues cuanto antes en el curso de la enfermedad se haga, más fácil será. Más fácil será. Otra de las barreras es la asociación de que el cuidado paliativo es igual a final de vida. Entonces puede haber una contradicción teórica de términos. A ver, ¿cómo así, doctor? Usted me está diciendo que me va a trasplantar, pero al mismo tiempo me está diciendo que me va a dar cuidados paliativos. ¿En qué quedamos? ¿Me voy a salvar o me voy a morir? Pues es que tal contradicción no existe. Volvemos al principio, a lo que son las definiciones. Por eso es importante hablar de las definiciones, entendernos en términos. Los cuidados paliativos no son el final del tratamiento específico. No son lo que se ofrece cuando ya no hay cura. Los cuidados paliativos sencillamente son un enfoque, una manera de mirar al enfermo, en el sentido de preocuparnos por todas las dimensiones de su ser, en el sentido de preocuparnos por su calidad de vida, no tanto por la cantidad. Reconocemos humildemente que no tenemos incidencia ahí, pero sí podemos mejorar la calidad. Un neumólogo podría ser perfectamente un paliativista, claro, y un cardiólogo, claro, claro que sí. Es lo que hablamos justo antes, con unos conceptos básicos o intermedios, si se quiere. Podría manejar toda la situación trabajando en equipo, con psicología, con trabajo social, con enfermería. Claro que sí. El rol del subespecialista debería ser muy puntual, casi que de asesor, o para casos altamente complejos, ¿sí? Pero no es contradictorio, no te estoy ofreciendo esto porque no te ofrezco aquello, no es el blanco y el negro. Al contrario, sencillamente voy a cuidar de ti. Paliativos viene de pallium, que es el manto con el que se arropaban los romanos. Vamos a arroparte, vamos a cuidarte, vamos a controlar esa disnea, vamos a controlar esa ansiedad, ese insomnio, esa preocupación, ese impacto familiar que está generando tu situación. Y eso lo haremos en espera del trasplante, llegue o no. Llegue o no. Y cuando llegue el trasplante nos traerá otros problemas, otras necesidades, que es de lo que se trata. Volvemos a las diapositivas del inicio. Es cubrir las necesidades. Tengo que ver qué necesitas tú, qué necesita tu familia, cómo podemos cubrir esas necesidades. El trasplante traerá otras y el post-trasplante otras, y todo eso será paliación. Volvemos a la diapositiva número 1, lo que decía Hipócrates. ¿Cuál es el objetivo de la medicina? Es esto, es paliar. Curaremos algunas cosas, pero lo paliaremos todo. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Este es quizás uno de los mensajes para llevar a casa. Los cuidados paliativos no son cuidados al final de la vida. Incluyen, sí, pero no son todo. Cuidamos en otras fases de la enfermedad, no solo al final de la vida, fases iniciales, incluso en pacientes supervivientes de cáncer, como les comentaba antes. Entonces, hay que romper esa sinonimia. Uy, ya llamaron al paliativista. Uy, no vamos con los santos óleos en la mano. Vamos a dar apoyo, a ayudarle a vivir plenamente la fase en la que esté. Si es la última, pues la última. Si es la penúltima, la penúltima. ¿De acuerdo? Y muchos pacientes temen el abandono por parte del equipo de trasplante cuando llaman al paliativista. Lo que le pasaba a los oncológicos cuando llamaban al paliativista, que el oncólogo decía, ya no hay más quimio, me voy a ver pacientes que se curan. Ahí te quedan, ¿no? Pues los pacientes han vivido eso y lo temen. Ellos agradecen, es una relación, es como cuando te deja tu pareja. La relación médico-paciente es una relación también, como todas, fundamentada en la confianza. Ellos tienen que sentir que tú los vas a acompañar hasta el final. Aunque venga otro, el paliativista, no importa, pero que tú estás ahí, que tú no te vas, ¿no? Porque es una relación que es para siempre. En estas patologías así lo es. Finalmente, entonces, tenemos que evitar esa vacilación, esa duda, a nivel de cuándo involucrar a los cuidados paliativos.
¿no? Tenemos que ser conscientes de cuál es la supervivencia, en qué fase estamos, qué tenemos que ofrecer, cómo tenemos que planear los cuidados y no solamente limitarnos a... ¿Ha hecho usted un documento de voluntades anticipadas? Mire, fírmeme aquí. No es esto. Es sentarnos y planificar. Bueno, y dentro de X años, cuando tú ya necesites oxígeno 24 horas, ¿qué has pensado? Y donde tantos años, cuando tengas que reingresar muchas veces y te hayamos puesto muchas veces el levosimendan, ¿qué has pensado? Tenemos esta tecnología, ¿te interesa o no te interesa? Ya lo discutiremos más adelante, pero ahora, con la cabeza fría, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué quieres para ti? ¿Lo quieres dejar en documento? Está bien, mira, la clínica te lo facilita, documento de voluntades anticipadas. Ven y lo llenamos juntos. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento, pero hagamos el ejercicio con los pacientes. Oye, veo que en este año has ingresado 3 o 4 veces y tienes esto, esto y esto y esto. Realmente las cosas no van bien. ¿Cómo que no van bien? Pues, entonces tienes la conversación de supervivencia. No le vas a decir, por favor, te queda un año de vida, no olvidémonos de esto. Pero sí decirle que está en una fase avanzada de su enfermedad, que las necesidades que vamos a encontrar cada vez son más frecuentes, que van a poder requerir más tecnología, que hay otras alternativas, como el control de síntomas, y sentarte tú con tu paciente y tu familia y hacer un plan de cuidados, de tal manera que cuando ese paciente ingrese por octava vez en urgencias, el compañero ya sepa que no es para intubar, pero sí para darle todo el cuidado que necesita y se merece. ¿De acuerdo? Esta parte ya la comentamos. Y finalmente, este es, digamos, el párrafo para llevar a casa, la idea principal, y es que los cuidados paliativos se centran en mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Calidad de vida, aquí nadie mencionó la palabra muerte. Respaldando sus objetivos de atención independientemente de la edad, de la enfermedad, oncológica o no, del pronóstico o la búsqueda de, lo hacemos mejorando la calidad de vida independientemente del pronóstico, y lo que buscamos es evitar que se hagan tratamientos desproporcionados a la fase en la que se encuentra el enfermo. Es decir, dar lo que necesita en función de esto, de los objetivos de la atención. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. Entonces vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, el paciente se valora, entra en la lista, se trasplanta y pueden pasar varias cosas. Se puede recuperar, o puede entrar en una fase final de vida, un fallo del trasplante, o puede evolucionar bien, requerir otros tratamientos y finalmente otro retrasplante, pero en todo momento va a tener, o debería tener, no solamente el acompañamiento de su equipo tratante, sino del equipo de paliativos, que como vimos en la diapositiva inicial, el protagonismo de uno y otro se irá adaptando a la evolución del enfermo. Hasta aquí para decirles el día de hoy. Era una charla, digamos, introductoria, interesada sobre todo a aclarar ciertos conceptos básicos de qué son y qué no son los cuidados paliativos, cuándo se pueden llamar, y cualquier otra inquietud, este es mi correo electrónico, mi teléfono, y si me quieren hacer alguna pregunta o algún comentario o me necesitan, me encuentran en la clínica de lunes a viernes, de 6:30 de la mañana a 9. Finalmente los dejo con una frase de Immanuel Kant, que decía que se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y esto aplica a nosotros como tratantes, cuando tenemos un paciente y no sabemos muy bien cómo va a ir, especialmente en trasplantes, pero también al paciente y la familia, que no saben si llegará o no llegará, si cuando llegue será demasiado tarde, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que tenemos que ayudar, que apoyar a esa persona sin firmeza, infirmos, a gestionar la incertidumbre. ¿Cómo lo haremos? Con el apoyo de los cuidados paliativos. Muchas gracias.